Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. Vamos a comenzar con esta nueva transmisión y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable con su palabra, que Él nos enseñe. Abra su corazón, hermanos amados, y oremos al Señor. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te presentamos nuestro corazón, Señor. Dice tu palabra que tú escudriñas la mente y el corazón. Aquí estamos, Señor. Con tu palabra, escudriñanos. Con tu palabra, háblanos, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanitos que ya están conectados. Señor, háblales. Toca sus corazones. Henos aquí, Señor, mi Dios. Y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 1. Y vamos a ver a partir del verso 14, hermanos amados. Dice así la palabra del Señor. El título de esta transmisión es Arrepentimiento. Dice, hermanitos, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el mensaje, hermanitos amados, con el que se inicia el ministerio del Señor Jesús. Por eso ahí tiene un título: Jesús principia su ministerio. Y bueno, hermanitos, sí, comenzó primeramente Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Y hermanos amados, también él predicaba el arrepentimiento. Y ya vimos, hermanitos, el bautismo de arrepentimiento, el cual predicaba Juan el Bautista. Ahora, hermanitos, el Señor Jesús, después de la tentación en el desierto, ya comienza su ministerio público. Y hermanos amados, igualmente con este mensaje. Decía, hermanitos amados, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanitos amados, qué importante es creer en el evangelio, entender el mensaje central del evangelio y primeramente, hermanos, para recibirlo, arrepentirse. Qué necesario, hermanitos, es reconocer que nosotros como hombres hemos pecado. Hermanos amados, si usted ha conocido a Dios y su palabra, podrá entender algo muy importante, que Él es santo, que Él es 3 veces santo, que desde el Señor que ha enseñado su presencia, su nombre, Él nos ha mostrado su santidad, su poder y ha mostrado la condición del hombre. El hombre sin Dios está perdido, está muerto en delitos y pecados. Y hermanitos amados, se le conoce comúnmente como un pecador. El hombre es pecador por naturaleza. Y hermanitos, aunque nosotros hoy en día tenemos la salvación a través de la gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, nuestra condición humana, puesto que tenemos carne todavía y todavía no hemos sido transformados a incorruptibles, nuestra carne tiende a fallar. Y hermanos amados, por eso dijo el Señor desde el tiempo del diluvio y mucho antes, que vio que el hombre de continuo estaba inclinado al mal. Entonces, hermanitos, reconocemos conforme a la palabra de Dios nuestra condición, que constantemente, aunque involuntariamente, muchas veces pecamos. Y bueno, hermanitos, el pecado, sea pequeño o grande, siempre nos va a separar de Dios. El pecado, hermanitos, cuando está en la mente, en el corazón, y más, hermanitos, cuando uno lo hace basado en la maldad y basado en pensamientos, basado en actitudes, basado en intenciones. O sea, no hacemos el mal accidentalmente, siempre estamos basados en algo. El que miente, miente por algo y se basa en algo. El que roba, roba por algo y se basa en algo.
el que maltrata a otros, el que hace daño, se basa en algo, claro que en la maldad. Pero lo que vemos, hermanitos, es que no solamente se peca por pecar, sino que hay algo que hace, hermanitos, que uno pueda seguir pecando. Y hermanitos amados, muchas veces esa maldad está en la mente y está en el corazón. Uno, hermanitos, traiciona, uno roba, uno mata, engaña, siempre basados en algo. Entonces, hermanitos, eso en lo que uno se basa, también la palabra de Dios le llama fortalezas. Cuando dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, y hermanitos, en ese contexto, fortaleza quiere decir pensamiento bien reforzado en nuestro interior. Cuando uno dice, voy a hacer esto y me voy a basar en esto y lo hago por esto, son pensamientos malos. Pensamientos, hermanitos, de despecho, de desaire, de traición, pensamientos de dolor, de rencor. O sea, es pura maldad, hermanitos, aunque uno justifique sus obras, hermanitos, en lo que uno se basa es maldad. Dios le llama maldad a todo ello. Entonces, por eso, hermanitos, es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanitos, a través de escuchar la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás, no hurtarás. Hermanos amados, esa palabra contrarresta lo malo que había en nosotros. Esa palabra de Dios quiebra la maldad, claro, siempre y cuando creamos la palabra, como dice aquí la Escritura, que creamos en el Evangelio. Y hermanitos, con arrepentimiento vengamos a Dios. ¿Por qué? Porque si mantenemos una maldad en nuestro interior, Dios va a decir, hijo, hija, no puedes estar conmigo, porque yo soy santo, y el pecado no puede estar delante de mí. Yo aborrezco el pecado, así que no puedo estar contigo. Y hermanitos amados, más allá, cuando dice la palabra de Dios, que allá en el cielo no entra ni carne ni sangre, que allá no se lleva a cabo pecado. Un solo pecado, hermanitos, impediría que usted entre al cielo. Un solo pecado. Allá no hay corrupción, hermanitos. Allá no hay maldad. Allá no va a entrar nada abominable, nada sucio. ¿Cómo uno podría acceder allá, a entrar al lugar, la habitación de Dios, en el tercer cielo, delante del trono de Dios? Con un solo pecado no se puede, hermanos amados. No se podría. El Señor diría, apartaos de mí, hacedores de maldad. La maldad, como dice Salmos capítulo 5, el malo no habitará junto a él. Entonces, hermanitos, imagínense, un solo pecado nos aparta de Dios. ¿Cuánto más? 2, 3 pecados. Y el problema del hombre, hermanitos, aparte del pecado, es que no se arrepiente porque no admite que lo que hace es pecado. Lo llama normal. Lo justifica, dice, bueno, yo hago esto por esto y no es mi culpa. Ella empezaron. O yo hago esto por esto porque tengo necesidad. Y hermanitos, al justificar su propio pecado, o como quien dice, autodefenderse, va a traer más dureza. Por eso, hermanitos, qué importante es la ayuda del Espíritu Santo para arrepentirnos. Hermanos amados, esa obra se llama que Él nos renueva para arrepentimiento, como dice el libro de Hebreos. Que el Espíritu Santo llegue y nos redarguya y, hermanos, nos convenza de nuestro pecado. Y cuando ya nos convenció con la palabra de Dios y quebrantó nuestro corazón, eso se llama redargüimiento. Él nos redarguyó, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanitos, soltamos el pecado.
Decimos, Señor, yo he pecado, esto que yo hago es malo, esto te ofende, esto no te agrada. Y entonces es cuando uno le pide perdón a Dios. Y hemos visto innumerables veces cuando dice la Escritura en Primera de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos amados, cuando se predica la palabra de Dios, el arrepentimiento, el evangelio, uno debe de soltar la maldad. ¿Y cómo se suelta la maldad? Ya lo hemos visto anteriormente, declarando, confesando. Si usted no lo confiesa, su pecado, su maldad, se queda adentro de su vida. Al confesarlo con su boca, lo saca. Y por eso dice en otra parte de la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mas el que los encubre no prosperará. Esto quiere decir, hermanitos, que ya que usted se arrepintió, el Espíritu Santo lo convenció. Hermanos amados, usted ya puede hablar lo que hizo, lo que tiene, lo que hay, lo que piensa, lo que siente, lo malo que hay adentro de usted. Y entonces el Señor le puede perdonar. Si usted le dice, Señor, perdóname, perdóname. Ahora, hermanitos, ese es el mensaje desde el inicio, cuando vino el Señor Jesús. Él decía, arrepentíos, arrepentíos en el verso 15. Arrepiéntanse y creed en el evangelio. Primeramente, hermanitos, recalcando acerca de arrepentíos, esto equivale, hermanitos, a soltar toda la maldad que pudiera haber en usted. Hermanos amados, esto es algo muy delicado y muy importante. Porque un solo pecado, como se ha mencionado, lo puede apartar de Dios. Un solo pecado practicado, no arrepentido, no confesado, lo puede separar de Dios. Por eso cuando usted quiere, anhela la presencia de Dios, no la siente. Dios no viene, el Espíritu Santo no lo llena porque hay pecado. Y lo más peligroso es cuando uno parte de esta vida, cuando Dios lo llama a uno. Un solo pecado puede causar, hermanitos, que no entre al cielo, sino que, hermanitos, como está establecido, dice la palabra, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un solo pecado podría causar que un hijo de Dios se vaya al infierno. Ahora, hermanitos, entra el debate, y tal vez hasta usted lo ha llegado a escuchar, cuando dicen, pero la salvación no se pierde. Y claro, hermanitos, atribuyendo la obra de Dios, que es poderosa, es grande y es perfecta, hermanos amados, es una salvación tan grande que no pende de un hilito y que en cualquier momento se va a romper esa salvación. No, hermanitos, porque la salvación es grande. La salvación no es una cosa que se va a romper con facilidad. No, porque no costó barato, hermanos. Es, hermanitos amados, que el Señor hizo esta obra y eso es el evangelio. Y antes de que lo veamos, hermanos amados, le insisto que un pecado lo puede apartar. Ahora, claro que tiene remedio. Claro que ese pecado o pecados lo pueden apartar de Dios, pero sí hay remedio. Confiéselo. Algunos hermanitos todavía guardan rencor en su corazón. Y el que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra de Dios. Algunos todavía mienten, dicen mentiras, no aclaran la verdad. Y hermanitos, eso es contra Dios porque es una característica del enemigo. El enemigo es mentiroso y padre de mentira. El Señor lo reprenda. La mentira aparta de Dios. Algunos roban. Algunos hermanitos amados, justificados en la necesidad o en la pobreza, roban. Y eso, hermanos, lo aparta de Dios.
Algunos se guardan o se abstienen de practicar algo malo, pero por dentro lo piensan, lo sienten, lo tienen, lo imaginan. Hasta adulterar, hermanos amados, se hace con la mente, con los ojos. Y dice el Señor Jesús que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya es adulterio el mirar a una mujer. Hermanos amados, mirar a una mujer para codiciarla, pensarla, ya es pecado. Entonces, ¿cuántos pecados habrá y más en nuestra generación? Porque, hermanitos, se multiplicó la maldad en nuestros días y el amor de muchos se enfrió, como dice la profecía Mateo 24. Bueno, hermanitos, ¿qué haríamos si sonara la trompeta? Si hoy sonara la trompeta, ¿qué vamos a hacer si nos queda 1, 2 o más pecados? Pecados, hermanitos, que puede vencer a través de Cristo Jesús. Confiéselos, verá qué poderoso es confesar sus pecados. Confiéselo al Señor Jesús, no a un sacerdote, no a un hombre, no, hermanos. Confiese sus pecados a Dios. Pídale ayuda, dígale: Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, en mi problema. Ayúdame, ten misericordia de mí. Yo peco, yo miento, yo robo, yo envidio, yo odio, yo guardo rencor. Yo, Señor, hago malas cosas, malas intenciones tengo en mi corazón. Y hermanos amados, el Señor, claro que le va a perdonar. Por eso ese es el mensaje inicial. El tiempo se ha cumplido. Y hermanitos, pasó el tiempo de la ley, entró el tiempo de la gracia. Eso no es abrogar la ley, pero el tiempo se ha cumplido, dice la Escritura. Y el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios, el reino de Dios. Dice: arrepentíos. Arrepiéntase, hermanito, hermanita. Se lo pido en el nombre del Señor Jesús. Porque cuánto daño hace el pecado si no se confiesa. Cuánto daño hace, hermanitos, el desobedecer lo que usted ya sabe de la palabra. Cuánto daño hace. Cuánto daño hace extender su mano a lo malo. Arrepiéntase, hermanitos. Arrepintiéndose, usted sabe que la sangre del Señor Jesús le lava, le limpia de todo pecado. Lo lava, hermanitos. Y ahora usted queda limpio. Y se ha mencionado, conforme a la Escritura, dijo el Señor en Isaías: venid y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. O sea, póngase a cuentas con el Señor constantemente, porque hay mucho pecado también involuntario. Más en nuestros días, donde quiera que uno voltea, hay maldad, hay pecado, hermanitos. Bueno, arrepiéntase y, dice la Escritura, creed en el Evangelio. Crea en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en la obra del Señor Jesús. Evangelio quiere decir, hermanitos, buenas noticias. Hay buenas noticias. Para el pecador, para el perdido, hay buenas noticias. Que si viene a Cristo, si se acerca arrepentido a Cristo, si le pide perdón, Él le va a perdonar y Él lo va a salvar. Él lo va a salvar, lo va a rescatar. Pero, hermanitos, tiene que creer en el Evangelio. Una vez que usted ha creído en el Evangelio, claro que, hermanitos, tiene usted un fundamento para vivir. Porque siempre va a haber un acusador, alguien que le traiga a su memoria los pecados que ha hecho anteriormente. Se llama el acusador de los hermanos. Es el mismo enemigo. Siempre le va a reprochar: tú eres esto, tú hiciste, tú eres aquello. Pero usted cree en el Evangelio. El Evangelio, hermanitos, consta de que se pagó el precio del pecado. La paga del pecado, el precio del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Él pagó el pecado. De nuestras manos le clavaron sus manitas. De nuestros pies le clavaron sus pies.
de nuestros pensamientos, nuestra cabeza. Le torturaron su cabecita con una corona de espinas. El pecado que se hace con el corazón. Hermanitos, dejaron su corazón sin sangre. Ya no había nada que bombear en su corazón, porque cuando le traspasaron el costado, quedó, hermanitos, solamente agua. Salió sangre y agua. Agua porque ya no restaba más sangre en su cuerpo. Entonces, hermanitos, al creer en el Evangelio, es, hermanitos, lo que el Señor nos ofrece. Dice el Señor, hay salvación. Creed en el Evangelio, hay salvación, hay remedio. Si has pecado, si has echado a perder tu vida, si has cometido cada cosa, cada crimen, cada maldad, hay remedio. Buenas noticias. Te puedes salvar, te puedes ir al cielo, puedes entrar al reino de los cielos si te arrepientes. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, dice la Escritura en Hechos. Hay remedio, hermanitos. Así que hay buenas noticias. Viera, hermanitos, con qué urgencia el Señor le presenta a usted el plan de salvación, el Evangelio, las buenas noticias. Él no quiere que usted se pierda. Así, hermanitos, como cuando un ser humano se preocupa por otro, de que otro se va a morir, o le está yendo mal, o está enfermo. Hermanitos, cuánto amor hay en el corazón de Dios. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y claro, en el contexto habla de los suyos. Así que, hermanitos, si usted tal vez ya conoce la palabra de Dios, ya conoce el Evangelio, ya conoce al Señor Jesucristo, incluso, hermanos, hasta sirve a Dios, bueno, manténgase en ese Evangelio. Acérquese al único que lo puede salvar y perdonar. Acérquese al Señor. Póngase a cuentas, porque si sonara la trompeta, un pecado va a causar mucho estrago, hermanitos. Mucho estrago. Estése en Cristo, estése al día. Estése actualizado con el Señor, estése a cuentas. Lo de ayer ya pasó, pero póngase a cuentas hoy. Hoy que no haya nada, hermanos, pídale perdón a Dios. Como está escrito en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. Hermanitos, hágalo, porque si usted se endurece, si usted no acepta, si usted no se arrepiente, entonces, hermanitos, ya no hay más salida. El Señor, el Padre, ya envió a su Hijo por usted. No hay otra manera, hermanitos, de ser salvo, solamente a través del Señor Jesús. Si usted se endureciera y no se arrepintiera de lo que hace, de lo que piensa y de lo que tiene en su corazón, el Señor ya no tiene más opciones, ya no tiene más remedio para usted, solamente su Hijo Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar. Ni portándonos bien, hermanitos, nos salvaremos. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y como está escrito en la palabra de Dios, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que, hermanitos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este Evangelio predique. Pero sí, hermanitos, es importantísimo el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no habrá perdón de pecados, hermanos. Solamente si usted se arrepiente y confiesa sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, será salvo, hermanitos. Oremos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, ahí están mis hermanitos. Señor, tal vez falta una cosa. Tal vez, Señor, en sus vidas aún queda un pecado, o dos, o más. Señor, y tú les has hablado de muchas maneras, que se arrepientan,
que dejen de hacer lo malo y que aprendan a hacer lo bueno, que obedezcan tu palabra. Urge, Señor, que todos mis hermanos, que todos estemos a cuentas, porque en cualquier momento harás sonar tu trompeta y allá no entrará el pecado. Allá donde nos llevas no entrará la corrupción. Señor, ayuda a mis hermanitos. Si alguno en este momento confiesa sus pecados, Señor, perdónalo. Tú sabes perdonar. Tú eres el que nos ama y tú pagaste la deuda. Cubre, Señor, multitud de pecados. Señor, lava con la sangre de Cristo todo pecado nuestro. Porque, Señor, tu sangre preciosa ha sido derramada en la cruz. Lava con esa sangre. Mi hermanito, mi hermanita, estén limpios, estén a cuentas. Señor, tú has amado y nos has dado días de oportunidad. Se aproveche esa oportunidad. Señor, nos arrepentimos y creemos en tu evangelio, tus buenas noticias, tu obra salvadora. Gracias, Señor, mi Dios. Están en tus manos mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Estése a cuentas. En realidad, hermanos, en cualquier instante puede sonar la trompeta. Y, hermanitos, si usted está en Cristo, usted está a cuentas, usted se irá con el Señor. El Señor con todos ustedes. Si seguimos mañana en la tierra, le esperamos a la transmisión de las 5 de la mañana. Amén.